Ya viene inmunopatología, por favor, a los que les distribuyeron la clase, ya tengan la lista para la próxima semana. Obviamente no la vamos a ver este fin de semana, pero ya tengan la lista para la próxima semana, porque ya vamos a empezar con las personas que van a dar clase en ese apartado. Entonces, estamos hablando de la herencia mitocondrial. Entonces, el ADN mitocondrial codifica enzimas, pues obviamente relacionadas con ¿quién? Pues con la fosforilación oxidativa. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, las mutaciones que afectan a estos genes, pues obviamente causan efectos dañinos, ¿verdad? Pues en órganos que dependen mucho de la fosforilación oxidativa, por lógica, ¿verdad? Como tal es el caso del cerebro, tal es el caso del músculo, tal es el caso del hígado, riñones, ¿verdad? Entonces, lo interesante, ¿verdad? De la herencia mitocondrial y sobre todo haciendo alusión a las enfermedades mitocondriales, es que algunas de las personas, ¿sí? En las mitocondrias pueden tener mezcla, ¿sí? De copias que están sanas o de elementos que tienen la mutación. Entonces, se presenta este fenómeno que les decía ahorita que se llama heteroplasmia, en donde hay una cantidad variable de ADN mitocondrial que está sano y ADN mitocondrial que se encuentra mutante. Entonces, esto habla, ¿verdad?, de que la expresión, entonces, también de las enfermedades puede ser relativamente variable de acuerdo a la cantidad del ADN mutante que se tenga, por esa ventaja que nos dan de tener mitocondrias o ADN mitocondrial que está bien, que está sano, o al que está con las mutaciones. Y se describe dentro de las enfermedades mitocondriales a la neuropatía óptica de Leber, ¿verdad? Que es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta por una pérdida de la visión central, ¿verdad? Progresiva, ¿sí? Que suele desarrollarse por ahí durante la adolescencia y que a la larga termina en ceguera, ¿verdad? La neuropatía óptica de Leber, cuando la mutación mitocondrial sí se encuentra muy extensa, ¿verdad? Aparte de esto, suele acompañarse de defectos en la conducción cardíaca, otras alteraciones neurológicas, ¿verdad? También pueden ser vistas, ¿verdad? Entonces, el ejemplo clásico de la herencia mitocondrial lo explicamos en esta neuropatía óptica, sí, que es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva a ceguera. Y aquí está incluso una imagen de cómo se presenta la pérdida de la visión a nivel central y conforme se va dando la evolución de la enfermedad con el paso de los años, ¿sí? Empieza a extenderse, ¿verdad? Más en el campo visual. Y por último, ya para cerrar el capítulo, ¿verdad? Ahorita les voy a dar nomás unas indicaciones en relación a la parte final. Vamos a hablar de la impronta genómica, ¿verdad? Yo creo que de los conocimientos más recientes que se tienen en la genética en relación a este grupo de enfermedades genéticas están aquí, ¿verdad? Porque antes no se sabía cómo se comportaban los alelos tanto de papá y de mamá. Nosotros pues, obviamente sabemos que normalmente heredamos dos copias, ¿verdad? En los autosomas, una que viene de mamá y otra que viene de papá, ¿verdad? Entonces, en las 2 décadas anteriores, como lo menciona por ahí Robbins, pues hay una evidencia, ¿verdad?, que nos habla de la importancia funcional que puede tener el comportamiento de un alelo o del otro alelo, ¿verdad? Obviamente, regulado toda esta expresión, tanto de un alelo como del otro, o sea, uno puede estar expresado y el otro puede estar silenciado, todo esto por mecanismos epigenéticos, ¿sí? Todo este proceso es a lo que se le conoce como impronta genómica. ¿En qué consiste? A fin de cuentas, la impronta genómica consiste en activación o inactivación de esos genes, ya sea de un alelo, o sea, de la mamá, o sea, del papá, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de manera normal de impronta genómica materna, pues nos referimos al que el silenciamiento se va a dar en el alelo materno, mientras cuando se da la impronta en el papá, pues obviamente nos referimos a que el silenciamiento se va a dar en el alelo del padre. Entonces, ¿dónde se da este proceso de impronta? Pues se da en las células germinales, ¿verdad? En el óvulo y en el espermatozoide, obviamente antes de la fertilización, obviamente por señales específicas, y esta impronta, tanto en uno como en otro, pues se transmite de manera estable a todas las células somáticas, ¿verdad? ¿Qué se conoce de la impronta? De lo que se sabe es que existen genes improntados, múltiples genes improntados en la especie humana, en un rango de 200 a 600, ¿verdad?
Se sabe que la impronta genómica puede presentarse en genes aislados, pero lo más común es que se encuentren en grupos, ¿verdad? Y obviamente el conocimiento de la impronta genómica pues dio el brinco, ¿verdad?, al reconocimiento de dos enfermedades, una que se presenta en el hombre y una que se presenta en la mujer, que son los síndromes de impronta genómica, que es el síndrome de Prader-Willi, ¿verdad?, que se presenta en el hombre, y el síndrome de Angelman, que se presenta en la mujer, ¿verdad? ¿Qué manifiesta uno y qué manifiesta otro? ¿Verdad? Porque lo interesante de los dos síndromes, ¿verdad?, uno que es en el hombre y uno que es en la mujer, pues radica en que ese proceso de alteración genética involucra el mismo sitio en el mismo cromosoma, que es el cromosoma 15. La única diferencia está en que uno se presenta en el hombre y otro se presenta en la mujer, y es ahí en donde sale la importancia de la impronta. Claro, tiene por ahí algunas variaciones en los fenotipos, sí los hay, ¿verdad? Pero la base del proceso de la alteración genética se encuentra pues, prácticamente en el mismo cromosoma y en el sitio muy parecido. En el caso del Prader-Willi, pues encontramos retardo mental, estatura corta, hipotonía, son personas que tienen profunda hiperfagia con riesgo de obesidad, manos y pies pequeños, y desarrollan también hipogonadismo. ¿Sí? Es importante reconocer entonces que la alteración genética consiste en una delesión, ¿verdad? Obviamente que afecta, ¿verdad?, a un segmento o a una región del cromosoma 15. Las personas que tienen el Angelman, que nos referimos obviamente serían las mujeres, ¿verdad?, también muestran el retardo mental, ¿verdad? Pueden tener algunos trastornos neurológicos, ¿sí?, como movimientos de ataxia. Algunos refieren incluso un patrón típico de risa inapropiada, ¿verdad? Pero entonces es interesante reconocer, ¿verdad?, que en la enfermedad, en el caso del síndrome de Angelman, igual encontramos el mismo proceso de lesión, la misma alteración genética, igual en el mismo cromosoma 15, pero vamos a verlo ahorita en dónde está, en qué alelo. Vamos a verlo, aquí está la maestra, es la figurita buena. Tiene por ahí en su texto, muy interesante para que le den una repasada, ¿verdad? Vean cómo normalmente, porque es la que explica la fisiopatología, aquí tenemos cromosoma materno, cromosoma paterno. Todos normalmente tenemos, ¿sí?, los dos genes, un gen Prader-Willi y un gen Angelman, pero en la mamá, ¿qué ocurre? Angelman está activo y Prader-Willi está dormido, está silenciado, está improntado. ¿Qué pasa con el papá? Prader-Willi está activo y Angelman está dormido. Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta un síndrome de Prader-Willi? Pues obviamente en el varón, pues se presenta la delesión. Aquí lo representamos en el cromosoma que viene del papá, que es donde está la delesión. Obviamente, cuando yo me refiero a la enfermedad, sí, pues al sexo que afecta, pues obviamente es al papá que va a afectar. Si es hombre, pues obviamente la bronca viene del papá. Si es mujer, pues la bronca viene de la mamá, ¿verdad? Entonces, vean, se da la delesión aquí, en el cromosoma paterno, se da la pérdida y solamente permanece expresado los genes de la mamá. ¿Qué quiere decir? El Prader-Willi queda dormido y el Angelman queda activo como una mujer normal. Entonces aquí manifiestan la enfermedad como Prader-Willi, mientras que en el Angelman se pierde, la lesión se da la pérdida en el cromosoma materno y solamente se expresa el componente del papá. ¿Qué quiere decir? Prader-Willi y Angelman que teníamos de un lado queda dormido, ¿sí? Y así es como se manifiestan el cuadro clínico. Aquí está. ¿Qué presentan las personas que tienen afección de síndrome de Angelman? Pues esta afecta genes de una ubiquitina ligasa, ¿sí?, que cataliza reacciones químicas, ¿verdad?, de activación de ubiquitinas, ¿verdad? Este gen se le llama V3A, ¿verdad? Aquí está su localización, ¿verdad? En el caso del síndrome de Prader-Willi, se ha descubierto, ¿verdad?, que los genes involucrados en ese segmento también del cromosoma 15 tienen un intervalo mayor, a diferencia de Angelman, que es más específico y es una zona más exacta. En el Prader-Willi sí es un intervalo más amplio. En el caso del Prader-Willi afecta, sí, a un grupo de genes llamados de la familia SNOR, ¿sí?
que codifican a ARNs nucleolares, ¿sí? Que tienen efectos sobre modificaciones de ARN ribosómico. Y entonces estas mutaciones en esta familia de genes SNOR que encontramos en este segmento largo del cromosoma 15 son los que se relacionan con el desarrollo del Prader-Willi. Entonces no olviden, Prader-Willi afecta a hombres, Angelman mujeres, y son los dos ejemplos de enfermedades por impronta genómica. Esta parte, les digo, hasta aquí es lo que va a llevar el examen, muy importante. Al final de su texto vienen un grupo de estudios moleculares, ¿sí? Estudios moleculares que se relacionan con la detección de las enfermedades genéticas. Ese apartado ya no lo voy a ahondar yo, ¿verdad? Porque sí es muy extenso y pues muchas de las cosas son conocimientos que manejan más los genetistas, aunque sí hay algunos procedimientos en el estudio de las enfermedades genéticas que sí me interesa que los lean. No se los voy a preguntar en el examen, pero sí es importante que los lean y probablemente a lo mejor ya lo revisaron con chat. De hecho, ese apartado, déjenme les digo de una vez para que no se me vaya a pasar. Disculpe, doctor. ¿Y? Entonces, ¿el examen va a venir hasta aquí o también las próximas clases? No, el examen todavía continúa, todavía seguimos. Ok. O sea, solo de este tema. Solo de este tema, exactamente. Fíjense bien, el capítulo empieza en la página 137. Entonces, pues obviamente, todo esto, pues sí, ¿verdad? Trastornos mendelianos, todo, y nos vamos a ir hasta la página 173. Va a llegar hasta la página 173. Hasta ahí es la parte teórica que les voy a preguntar, ¿sí? Ya de la página 174, ¿sí? Es de la 174 a la 182. Solo les voy a pedir que le den una leída, ¿sí? Algunas cosas les digo, ya los han revisado, ya los han visto con chapa, porque pues se vuelve a hablar un poquito de lo que es PCR, de lo que es el FISH, medición de amplificaciones, hibridación in situ, todo ese rollo. Pues les digo, es más ya cargado hacia los genetistas, por eso ya no lo voy a mencionar yo. A mí lo que me interesan son las enfermedades, porque es en sí la base de la patología, ¿verdad? Entonces, por eso el examen viene hasta la página 173, 137 a 173. Pero lo demás, no está de más que le den por ahí una checadita o una leída. Entonces, con esto cerramos el capítulo. La siguiente semana vamos a comenzar, el sábado vamos a comenzar con inmunopatología. ¿Hasta dónde quiero que mínimo me tengan leído? Pues miren, de la página 185 hasta la 237. Porque probablemente en las 2 horas de que tengamos el sábado, o 2 horas y media que tengamos el sábado, avancemos hasta antes de que les toque dar clases a sus compañeros. Entonces, para que por ahí le presten atención, mínimo, sí son bastantes hojas, 185, 237, y ya se habrán dado cuenta que inmunopatología sí es complicado, no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque es inmunología, y la inmunología implica aprenderse muchos nombres, aprenderse muchas citocinas, aprenderse muchos CDs, CD8, CD no sé qué. Entonces, sí es un poquito cargadito, entonces para que se tomen su tiempo. Entonces les digo, muy probablemente pues vayamos a ver esto el sábado, sus clases empiecen a darlas ustedes en la próxima semana y acabemos el capítulo. Entonces, para fines prácticos, oiga, Doc, va a venir inmunopatología, pero muy probablemente sí lo vamos a terminar. Entonces, para que ya de una vez el que quiere ir adelantando, se eche todo el capítulo. Y si probablemente Dios nos ayuda y todo y avancemos, pues empecemos a ver la introducción a neoplasias, que ya sería el capítulo 7, ¿verdad? Para cerrar el segundo parcial. Y ya obviamente viene la recta final, ¿verdad? Con el resto del capítulo. Y ya, pues quedaría, avanzaríamos, ¿verdad? Ya el resto de los temas. Creo que ya me pasé, que ya tienen clase. Entonces, así le dejamos.
Ya yo les paso la hora exacta que nos vamos a ver y ya nos veríamos entonces el sábado para empezar inmunopatología. ¿Sale? Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias y por favor no dejen de leer, eso es lo más importante, no dejen de leer. Gracias.